Bueno, hoy vamos a empezar un viaje alucinante, un recorrido a través del tiempo, una verdadera odisea de píxeles y polígonos que la verdad cambió para siempre la forma en que nos entretenemos. ¡Arranquemos! Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que algo que era apenas un puntito parpadeando en la pantalla de un laboratorio terminó convirtiéndose en una cultura global? Es que es una historia de genios, sí, pero también de rivalidades y de revoluciones tecnológicas que empezaron en el lugar menos pensado. A ver, imaginen esto. Laboratorios, casi olvidados, después de la Segunda Guerra Mundial. Olvídense de consolas o joysticks, nada de eso. Lo que había eran computadoras gigantescas que ocupaban cuartos enteros. Y ahí, en medio de todos esos cables y tubos de vacío, ahí es donde surgió la primera chispa de magia. Miren, todo empezó de una forma muy experimental. En el 58, un tipo llamado Willie Higginbotham usó un osciloscopio, un instrumento de laboratorio, para crear un jueguito de tenis. Unos años después, en el 62, unos estudiantes del MIT programaron una batalla espacial en una de esas computadoras gigantes. Pero la idea que lo cambió todo fue la de Ralph Baer. ¿Y si llevamos estos juegos a la tele de casa? Así nació la Magnavox Odyssey. El genio, como dicen, ya había salido de la botella. Y bueno, de esos laboratorios, la acción saltó directamente a las calles. Así llegó la era dorada de las arcades, los salones recreativos. ¡Qué épocas! Un lugar ruidoso, oscuro, lleno de luces de neón, donde una simple moneda te compraba una aventura increíble. Y el gran culpable de toda esta explosión fue Pong. Así de simple. 2 barritas, una pelota. Sencillísimo, pero ¡wow! ¡Qué adictivo era! Nolan Bushnell y la gente de Atari no solo crearon un juego, no, ellos encendieron la mecha de una verdadera revolución cultural. Es que el éxito fue tan brutal, tan inmediato, que la leyenda cuenta que las máquinas se trababan. Literalmente. ¿Por qué? Porque estaban repletas de monedas. La gente hacía filas larguísimas para poder jugar. Era un fenómeno, algo que nadie había visto jamás. Y claro, después del bombazo de Pong, llegaron los maestros de Japón a cambiar las reglas. Primero Space Invaders, que desató una histeria colectiva. Hasta se decía que había escasez de monedas en Japón por su culpa. Luego, llegó Pac-Man, el primer ícono global de los videojuegos, un personaje que todo el mundo conocía. Y mientras todo eso pasaba en las arcades, la Atari 2060 cumplía un sueño, tener toda esa acción, pero ahora en la sala de tu casa. Pero, como en toda buena historia, no todo puede ser color de rosa, ¿verdad? Siempre llega un momento de crisis, y para los videojuegos ese momento fue casi el fin. La burbuja estaba a punto de reventar, y de la peor manera posible. Lo que pasó fue que el mercado se llenó de juegos malísimos. Había de todo, y la mayoría era muy malo. El símbolo de todo este desastre fue el famoso juego de E.T. Era tan pero tan malo que la leyenda dice que enterraron millones de cartuchos en un desierto de Nuevo México. La industria en Estados Unidos simplemente colapsó. De verdad parecía que era el final del juego. Pero desde Kioto, Japón, apareció un héroe totalmente inesperado. Nintendo, una compañía que antes hacía naipes, lanza al mercado la NES, y con ella llegó Super Mario Bros. El genio de Shigeru Miyamoto no solo salvó a la industria del abismo, sino que le enseñó a todos cómo se cuentan historias, cómo se diseñan mundos con un mimo y un cuidado casi de artesano. Y claro, este rescate fue el inicio de la primera gran rivalidad de la historia. Por un lado tenías a Nintendo, que era sinónimo de diseño impecable, de aventura, y de repente llega Sega y dice, «Con permiso». Y nos presentan a Sonic, un personaje rápido con una actitud rebelde. Era todo lo contrario a Mario. Esta fue, señoras y señores, la primera gran guerra de consolas. Y justo cuando la industria parecía haber encontrado su camino, ¡pum!, las reglas del juego vuelven a cambiar por completo. Pasamos de los personajes y mundos planos en 2D a saltar, literalmente, a universos en 3 dimensiones que podíamos explorar con total libertad. Ojo, no fue solo un avance gráfico, fue un cambio total en cómo se diseñaban y sobre todo en cómo se sentían los juegos. Y esta revolución tiene detrás una historia de traición y venganza corporativa. Es genial. Resulta que Sony y Nintendo iban a asociarse para una consola con CD. Todo iba bien, hasta que Nintendo, en público, los deja plantados. ¿Qué hizo Sony? En lugar de rendirse dijeron, sí, pues ahora vamos a hacer nuestra propia consola. Y así nació la PlayStation, que cambió el mercado para siempre con sus cinemáticas, su música con calidad de CD, subió el nivel para todos.
Y claro, el software que definió esta nueva era fue, una locura. Super Mario 64 fue básicamente una clase magistral que nos enseñó a todos cómo movernos en un mundo 3D. Nos voló la cabeza. Y al mismo tiempo, en el mundo de la PC, juegos como Doom y Quake estaban inventando un género nuevo, el shooter en primera persona, y nos enseñaban a jugar con otras personas a través de una red. El siguiente gran salto ya no tenía que ver con los gráficos, sino con algo más grande, lo social. Los videojuegos dejaron de ser esa experiencia que tenías en solitario en tu cuarto para convertirse en una ventana. Una ventana que conectaba a millones y millones de personas por todo el mundo. Esta nueva era conectada la podemos resumir en 3 grandes hitos. Primero, Xbox Live, que hizo que jugar en línea en consolas fuera lo normal, lo estándar. Segundo, Nintendo con la Wii. ¡Qué fenómeno! Rompió todas las barreras de edad y puso a jugar a abuelos, padres e hijos juntos. Y tercero, Minecraft, que demostró que no necesitabas un estudio gigante. Una idea brillante de un desarrollador independiente podía, literalmente, conquistar el planeta. Y con todo eso, llegamos a hoy, a un punto donde los videojuegos ya no son jueguitos o un simple pasatiempo. No, son una forma de arte madura, súper influyente y, seamos sinceros, en muchos sentidos son la forma de entretenimiento dominante de nuestro tiempo. A ver, para que se entienda la escala de lo que estamos hablando, solo miren este dato. La final mundial de League of Legends en 2018 tuvo más espectadores que el Super Bowl de ese año. ¡Más gente! Es que los estadios de hoy ya no son físicos, son virtuales, y sus gradas están repletas de una audiencia global masiva. Hoy, el panorama es fascinante. Por un lado, la industria mira al futuro, experimentando con realidad virtual, realidad aumentada, el juego en la nube. Pero quizá lo más importante es que los juegos ya no le tienen miedo a tocar temas profundos. Temas complejos como la salud mental, la diversidad, la política. Se han consolidado como un medio de expresión cultural clave. Y por supuesto, están ahí, coqueteando con esa gran idea del metaverso. Pensemos en el camino recorrido. Pasamos de un simple puntito verde en un osciloscopio a mundos virtuales donde podemos perdernos por horas. La odisea del píxel ha sido, sencillamente, extraordinaria. Y ahora, la pregunta queda en el aire. Con todo este poder cultural y tecnológico que han acumulado, ¿cuál será la próxima gran frontera que los videojuegos se atrevan a conquistar?